Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Quiero comentarles que el caso de Assange todavía va a ser noticia durante mucho tiempo porque no se sabe si será extraditado o no a los Estados Unidos. Lo más probable es que sí, y hay una solicitud y el gobierno de Gran Bretaña lo está considerando. Bueno, quiero empezar este informe haciendo referencia a noviembre del 2016, cuando una fiscal sueca ingresó a la embajada del Ecuador, donde se encontraba asilado Julian Assange, para tomarle declaraciones sobre una acusación pendiente sobre este personaje, en realidad 2 acusaciones de violación cometidas en Estocolmo, Suecia. La prensa se aglutinó en la puerta de la embajada y ¿qué vio? Esperaba ver en la ventana la silueta de Assange, pero en realidad vio a un gato. El gato llevaba una correa, no hago alusión al anterior presidente del Ecuador, sino una correa de gato alrededor del cuello, que tenía la forma de un cuello blanco de camisa, y de esa correa colgaba una vistosa corbata a rayas roja y blanco. Después de que la prensa tomara muchísimas fotos de este gato, pues las corbatas se convirtieron en de verdad un acontecimiento en las redes sociales. La verdad que el gato cambiaba de trecho en trecho, de tiempo en tiempo, la corbata, y siempre muy vistosas, y el gato se veía absolutamente portentoso. Este gato fue una de las razones por las que el gobierno del Ecuador permitió que 7 policías británicos sacaran a rastras a Julian Assange de ese recinto diplomático. Ocurrió el pasado 11 de abril, tras 7 años de haber estado asilado en esas dependencias. En una nota anterior en la que conté la historia, en realidad son 2 historias que se funden, la historia de Julian Assange y la historia de Chelsea Manning, que fue el que le proporcionó a Assange 700.000 documentos clasificados. Esto ocurrió en el 2010. Pues en esa nota yo terminaba diciendo que el gobierno del Ecuador había violado la institución democrática pues más importante, que se llama el asilo político, y que un gobierno no puede permitir que un asilado pues sea entregado como prisionero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, horas después leí la entrevista que la BBC le hizo al actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que explicó las razones por las que el Ecuador no solo lo había entregado a la policía británica, sino que le había quitado la nacionalidad ecuatoriana, que de manera acelerada y saltándose procedimientos, Correa le había concedido. Y después de leer esta entrevista y escuchar las razones de Lenín Moreno, simplemente me convenció. Pues sí, los derechos, incluyendo el derecho al asilo, no es un derecho absoluto, sino que siempre está condicionado y tiene sus limitaciones. Y la del asilo, pues es un beneficio que, por el que las personas que se acogen a ella, al beneficio, tienen que cumplir algunas normas que están establecidas por las convenciones, pero además normas previamente acordadas. Y según el presidente del Ecuador, Julian Assange violó
todas las convenciones internacionales sobre el asilo político, las normas éticas, las normas de convivencia pacífica y hasta las normas de higiene. Y que fueron de verdad 7 largos y tormentosos años. En todos ellos, pues, Assange se creyó dueño de la embajada, hizo y deshizo. Entre las cosas realmente choqueantes que contó el presidente del Ecuador, por ejemplo, el hecho de que Assange, quién sabe por qué o cuál fue el motivo, pero un día de esos utilizó sus propias heces fecales para untar las paredes de la embajada, pues con ese maloliente excremento. Oiga, esto ya sobrepasa cualquier límite de convivencia y el Ecuador lo permitió, todavía toleró, pero Lenín Moreno dijo fue un proceso acumulativo, ¿no? Que llevó a tomar la decisión de que no se puede más. Ya la paciencia se había agotado y era momento de que Assange abandone las dependencias diplomáticas del Ecuador en Londres y que esta decisión tuvo el respaldo del 80% de los ciudadanos ecuatorianos. Eh, Julian Assange se paseaba en calzoncillos mientras había pues gente que estaba esperando ser atendida eh, con los ojos sorprendidos, veían pues a este hombre blanco de pelo también blanco, jugando fútbol en calzoncillos, ¿no? Eh, Además, la pieza que le habían asignado, porque es una embajada, no es un hotel, entonces tenía una pieza que antes era una oficina y que Assange la tomó como residencia y dormía, comía y como ven, hacía todo lo demás. Eh, pues allí Assange desde el 2016 convivía con su gato y la pieza tenía un olor a orín de gato que era inaguantable. Además, las heces de James, porque así se llamaba o se llama el gato, estaban esparcidas por todo ese espacio, todo muy sucio, todo muy maloliente, tanto así que la embajada sacó un comunicado en el que le pidió a Assange, ¿no?, a hacerse cargo del gato, ¿no?, que debía encargarse del bienestar, la atención, el aseo y el cuidado de su mascota. A Assange le valió. Pero si esto ya es grave, pues aún más grave tiene que ver con una condición preestablecida y era que Assange no podía eh, desarrollar actividad política desde ese recinto que era su asilo político. Y Assange se metió en todo lo que pudo meterse. Y se le preguntó a Lenín Moreno, pero si él estaba encerrado, ¿cómo dice usted que podía meterse en la campaña a favor de la independencia de Cataluña, meterse en la política interna del Ecuador y también meterse de manera muy abierta en la campaña electoral que favoreció a Donald Trump? Y Lenín Moreno dijo, bueno, eso gracias a la alcahuatería del anterior gobierno, es decir, el gobierno de Correa se lo permitía. Y entonces sí, efectivamente, Julian Assange tomó partido. Lo más sobresaliente fue la publicación en Wikileaks de correos y chats de la competencia de Donald Trump de Hillary Clinton. Estos chats fueron parte de la campaña electoral que favoreció a Trump. Para entonces, Trump eh, sacó, ¿no?, el 2016 sacó un comunicado o una declaración que dijo, amo a Wikileaks. La prensa norteamericana menciona, cita más de 100 veces en las que Donald Trump
aplaudió a Wikileaks. Inclusive en el salón de debates de los republicanos había un inmenso póster con la imagen de Assange. Assange fue parte de la campaña de Trump en contra de Hillary Clinton. Y ahora que fue detenido, le preguntan a Trump sobre Julian Assange y Wikileaks, y Trump dice, Wikileaks, no sé nada acerca de Wikileaks, no es asunto mío. Se lavó las manos, ¿no? Assange, que pensaba apostar por Trump, es evidente que nadie sacará las nueces del fuego, ¿verdad? Fue contundente. Wikileaks, no sé nada acerca de Wikileaks, no es asunto mío, dijo Donald Trump. De tal modo que Julian Assange está librado a su suerte, pero tan solo no está. Y no me refiero al gato, pero sus seguidores, mire, Lenín Moreno denunció que el Ecuador, las instituciones del Ecuador, la fiscalía, la presidencia, etcétera, etcétera, habían soportado 40 millones de ataques, no 4 ni 400 ni 400.000, 40 millones de ataques cibernéticos después de que Assange fue detenido. De tal modo, sí, mueve gente, y que esos ataques vinieron de varios países, inclusive desde el propio Ecuador. Assange cometió tal vez un error aún más grave que meterse en la campaña electoral de los Estados Unidos, fue meterse en la política interna del Ecuador, porque era el país que lo estaba acogiendo, el país que le estaba dando asilo. Y entonces violó una norma básica, meterse en la política interna. Wikileaks, obviamente, en combinación con Rafael Correa, que está asilado en Bélgica, que buscado por la justicia ecuatoriana, hizo una campaña contra Lenín Moreno. Y Wikileaks publica dos acusaciones: que el hermano de Rafael Correa tenía una cuenta offshore, que en realidad esa cuenta offshore no le pertenecía al hermano, sino al propio Lenín Moreno. Y por otra parte, muestran una casa fantástica, lujosísima en el Ecuador, y dicen, esta es la casa de Lenín Moreno. Bueno, se le pregunta a Lenín Moreno, ¿lo entregaste a la policía porque te denunció? Lenín Moreno dijo, no, pero es parte de toda la actuación, de todo el cúmulo de hechos protagonizados por Assange. Pero Assange no tenía el derecho de publicar, y menos si estas publicaciones son falsas, según Lenín Moreno. Primero, el hermano sí tiene una cuenta offshore, y eso no es delito, y su cuenta es del hermano y no es de Lenín Moreno. Segundo, la residencia esa, dice Lenín Moreno que nunca estuvo ahí, nunca la conoció, y bueno, hay testimonios de los vecinos que dicen que jamás vieron a Lenín Moreno en esa residencia. En fin, materia para investigación en el Ecuador, pero al margen de eso, Assange se pasó, no puede meterse en política interna en el país que lo está acogiendo como asilado. Entonces, esa es una razón, obviamente, absolutamente justificable, por la que Ecuador dijo, basta, me cansé, ¿no? Están limpiando las paredes de la embajada, han abierto las ventanas, están ventilando todo, en fin. Y bueno, doblamos la página, y que Gran Bretaña y los Estados Unidos resuelvan cuál será el destino de Assange. Muy probable habrá una extradición. ¿De qué lo acusan a Assange? De haber conspirado con el entonces asesor, ¿no?, militar, que fue el que extrajo
700.000 documentos clasificados como alto secreto de la guerra de Irak y Afganistán, además de cables secretos del Departamento de Estado, es decir, de la Cancillería, y que fueron publicados por Wikileaks. Recordarán que en la primera nota yo conté la historia de Bradley Manning. Era un soldado que estaba en Irak y que escuchando Telephone de Lady Gaga y tarareando Telephone, grababa los cassettes con toda esta información secreta. Y que esta información secreta posteriormente se la mandó a Assange. Hay unos chats entre Manning y Assange, obviamente han tenido que comunicarse para que esta información llegue a manos de Julian Assange. Y esto es lo que declaró Manning, que fue delatado por uno de sus amigos hackers, a quien le comentó que le estaba pasando esta información a Assange, y el hacker comunicó esto al FBI y al día siguiente Bradley fue detenido, procesado, condenado a 35 años de prisión. En ese proceso, Bradley hizo un cambio de sexo y se convirtió en Chelsea. Y entonces Chelsea, el último día del gobierno de Barack Obama, recibió una gracia y se le conmutó la pena y salió libre. Eso ocurrió el 2017 y entonces Chelsea estaba haciendo su vida mientras Assange estaba en la Embajada del Ecuador en Londres. Pero cuando Estados Unidos se entera de que Assange va a ser entregado a las autoridades británicas, solicita inmediatamente la extradición y abren el proceso contra Assange. ¿De qué lo acusan? De haber conspirado para que Bradley Manning, ahora Chelsea Manning, encontrara la clave, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, que es el acusador, no cree que este soldado por sí solito hubiera encontrado la clave, ni acepta ni va a confesar de que estos documentos clasificados alto secreto estaban pues con la puerta abierta y que este soldado desde Irak se entró a estos documentos fácilmente, sin ningún problema, y que copió todo, ¿no?, al ritmo de Telephone. Esa versión no la cree que hay una inteligencia superior para haber entrado a estos documentos clasificados cuando parece que hay un alto grado de negligencia, y no es la negligencia del propio gobierno norteamericano el que quieren juzgar, sino que quieren encontrar chivos expiatorios. Y entonces Chelsea Manning fue detenida hace poquito, en marzo, poquito antes de la detención de Julian Assange. Y fue detenida, ¿por qué? Porque en un jurado estatal en Virginia, el jurado conformado de 3 jueces le pidió declarar contra Julian Assange. Y Manning, Chelsea Manning, dijo que ya había declarado todo lo que había declarado y que no tenía nada más que decir y que no iba a volver a declarar. Y ante esa negativa fue detenida. Hay un proceso de extorsión, ¿no? Si Chelsea no declara contra Assange, seguirá detenido. Pero, ¿qué dijo Chelsea en su primera declaración? Dijo que Assange no tuvo nada que ver con una conspiración de claves, ni conspiró para nada. Simplemente los chats entre ambos son para que el entonces Bradley Manning le entregue esta documentación secreta, y que Assange no tuvo nada que ver con el robo de esta información. Y ahora Chelsea Manning se mantiene en esa posición y dice: no tengo nada más que declarar. No tiene nada más que declarar, presa.
Bueno, el lunes de esta semana, eh, a través de sus abogados, pidió libertad provisional y le negaron, ¿no? Este Tribunal Federal escuchó las razones y dijo que en realidad la determinación de apresarla era correcta, que no se había cometido ningún error de procedimiento ni de contenido y que seguirá presa. Y seguirá presa a la espera entonces de la extradición de Julian Assange. Así están las cosas. Chelsea Manning entonces tiene un comportamiento sumamente valiente, se enfrenta a todo el Estado de los Estados Unidos, que no es poca cosa, reconoció que había robado esa documentación, reconoció que había entrado a las computadoras, pero ese caso ya fue sentenciado y ya fue perdonado por Barack Obama. No pueden volver atrás. Entonces, ahora quieren comprometerla con una conspiración con Assange y Chelsea se niega rotundamente a hacer esa declaración o a reconocer. Bueno, parte de la acusación contra Assange se ha conocido y esta es la acusación, el que hubieran conspirado para encontrar la clave de esos archivos secretos. Pero el Washington Post asegura que no hay ninguna prueba, ni siquiera indicio que apunte a esa conspiración. Lo que hay es el reconocimiento de Chelsea sobre los chats, y están los chats que entonces él, intercambió con Julian Assange. De tal modo que la acusación contra ambos está bastante floja, podríamos decir, bastante floja. Pero hay una causa política, ¿no? Es evidente que Trump, que tanto aplaudió a Wikileaks y que ahora se hace el loco, tampoco va a intervenir, ni puede intervenir, ni a favor ni en contra, y que esto correrá por cuenta de la justicia, que se muestra bastante enojada porque realmente la publicación de esos documentos fue un revés, fue una humillación internacional a la diplomacia estadounidense. Igual, después la publicación de los chats de Hillary Clinton, pues también esa intervención en un proceso electoral interno fue una ofensa, aunque favoreció al actual presidente de los Estados Unidos. Veremos qué pasa entonces en estas dos vidas que se unieron en su destino el 2010 con la aparición de estos Wikileaks y que ahora se van a nuevamente juntar y por primera vez se van a ver cara a cara seguramente en un tribunal de los Estados Unidos. Ocurrirá obviamente después de un largo proceso de extradición a cargo de los demandantes, el gobierno de los Estados Unidos, en un tribunal londinense. Bueno, y ya me estoy por despedir y usted se preguntará por el gato. Bueno, antes quiero decirle que el gobierno del Ecuador, es un dato importante, gastó en estos 7 años de asilo a Assange $6,500,000. Es un presupuesto sumamente alto. Presupuesto en seguridad, en limpieza, en alimentación, en fin, $6,500,000, casi 1,000,000 por año. Es un presupuesto muy grande para un país que no tiene para derroches algunos, aunque bueno, en la época de Correa, como en la época de los gobiernos llamados progresistas, lo único que hubo fue derroche. 6,500,000 en mantener a Assange. Bueno, Ecuador desde el 11 de abril ya se ahorra ese presupuesto, aunque destinará o habrá destinado ya un ítem extraordinario en la limpieza de esa embajada. ¿Y el gato? Bueno, le cuento, el gato llegó
a la Embajada del Ecuador el 2016, 4 años después del ingreso de Assange. Assange se asiló el 2012 y el gato fue un regalo de los hijos de Julian Assange, que lo ayudó a soportar este encierro que debe ser realmente duro, tormentoso, aislado. No es que tenía visitas, muchas visitas, la embajada estaba hasta aquí con las visitas a Assange, pero no podía salir, no tenía computadora, tuvo un tiempo, pero después de las actividades de Assange, pues le quitaron el internet. Parece que computadora sí, pero no internet, en fin, pero Assange hacía reuniones y daba instrucciones a toda la gente que lo sigue, en fin, pero el gato fue la mejor compañía. Assange realmente amó a este gato, ama a este gato que se llama James. James hizo de las suyas en la Embajada del Ecuador y le voy a decir, salió de ese recinto diplomático antes que Assange. Cuando Assange supo que venían por él y había gente que lo estaba acompañando, entregó el gato a uno de los amigos, de tal modo que James está seguramente de vuelta en la casa de uno de los amigos o de la familia de Julian Assange. Fue el mejor compañero para soportar 7 años de encierro. El gato ha sido uno de los personajes más importantes en esta historia. Y me voy con historia de felinos y otros. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.